Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo, amigos de la India. Hoy es martes 24 de marzo del 2020 y vamos a hacer la sesión número 92 del alma, la cualidad de la vida. Como a consecuencia de la crisis del coronavirus, el centro Amigos de la India está cerrado. Por lo tanto, estas clases se hacen vía Skype con un grupo reducido. Se trata de estudiar el libro El alma, la cualidad de la vida. Seguimos el mismo patrón narrativo que figura en el libro, recopilatorio de las enseñanzas sobre el alma de los textos del maestro tibetano escritos por Alice Bailey. Lo único que hemos hecho es hacer las diapositivas, pero el texto original corresponde a este libro del maestro tibetano. Siempre ponemos los 42 nombres de la conciencia. Entonces, como hoy estamos en el Skype, vamos a pasarnos esta fase y os puedo decir los nombres que más o menos siempre habéis afirmado, que si el yo uno, el yo superior, el principio crístico, el hijo del Padre, el espectador, el hijo de la mente. Son 42 definiciones o expresiones o indicativos de lo que puede llegar a ser el alma. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mejor manera de comprobarlo va a ser reflexionando sobre cada uno de estos 42 nombres, porque seguramente que vamos a encontrar muchísimos más que puedan expresar esa idea que tenemos aproximada de la existencia del alma. Aquí nos quedamos en la sesión anterior, la número 91. Dice, luz del alma, final de la sesión número 91. Dice, la atención del maestro es atraída hacia un individuo por el brillo de su luz interna. Cuando esta luz ha alcanzado cierta intensidad, cuando los cuerpos están compuestos de materia de cierta calidad, el aura ha tomado cierta tonalidad. La vibración ha alcanzado cierto grado y ritmo específico y la vida del hombre comienza a emitir un sonido esotérico en los tres mundos, el cual ha de hacerse oír a través de una vida de servicio. Determinado maestro lo somete a prueba, aplicándole una vibración más elevada y estudiando cómo reacciona a ella. Cuando el maestro elige un discípulo, lo hace regido por el karma pasado y su antigua vinculación con él, por el rayo en que ambos se encuentran y la necesidad del momento. Básicamente nos dice que el futuro discípulo, es quien con su antena, su luz interna, va emitiendo una señal. Él dice aquí, ni más ni menos, por el brillo de su luz interna. Imaginemos por un momento, ya estamos en una era de grandes comunicaciones cibernéticas, telemáticas, que estamos emitiendo una señal, una baliza que va lanzando un llamado. Ese llamado es respondido por un maestro que manda la jerarquía planetaria, que tiene un vínculo específico con nosotros. Resulta que él sí que conoce el porqué de nuestra afiliación a la rama, pero nosotros seguramente tardaremos vidas en comprenderlo perfectamente. Que cuando está maduro, cuando esta luz ha alcanzado cierta intensidad, los cuerpos, la personalidad, está compuesto de materia de cierta calidad. El aura, la vibración radiante del etérico, ha alcanzado cierto grado y ritmo específico, y la vida del hombre comienza a emitir un sonido esotérico en los tres mundos, en el mundo físico etérico, el emocional y el mental concreto. Este sonido esotérico podríamos entender que tal vez se refiera a esa pulsación que como almas todos emitimos. Sucede que esa pulsación el maestro la ve y por esa pulsación básicamente va a ser por esa característica nos van a aceptar definitivamente en la rama, porque el tema de la luz interna la semana anterior, la clase anterior, dijimos la luz, hablamos de la luz, hablamos de la luz de la personalidad, de la luz del alma, la sabiduría, y hablamos de la intuición como luz de la mónada. Evidentemente hay que disponer de esas energías, de esas luces, de esa comprensión de la nota vibratoria universal para comprender que si somos aceptados es porque estamos continuamente emitiendo esa luz. Es como estos son los faros. Ya sabéis que el faro, para que se perciba en el mar su señal, cuando no existían las comunicaciones por radio
o satélite, la luz no es que se parara y se encendiera, la luz era la misma, pero había una pantalla que cubría la bombilla. Por lo tanto, ¿qué pasaba? El hecho de la dualidad, se enciende la luz, se apaga la luz, despertaba la atención de los barcos en el horizonte, en el mar. Y esa es una forma de entender cómo nosotros empezamos en cierta medida, como estamos dentro del mundo de la materia, internamente nuestra misión es de cierta dualidad. Sale la luz, no sale la luz, pero en realidad es porque vivimos en un planeta que tenemos un satélite, que ya sabéis que son los restos de la anterior encarnación, entre comillas, es decir, la anterior cadena de logos planetario, y que realmente está anclado en un pasado determinado, en un karma determinado. Igual que los humanos tenemos una personalidad, una forma que está caracterizada por esa energía que hablamos, la energía lunar, y de lo que se trata es de responder a esa luz. Por lo tanto, este sonido esotérico, esta vibración, equivaldría, a mi modesto entender, precisamente a la vibración del alma manifestándose ya en la personalidad. Además, os puse la foto esta que tenemos aquí, es un insecto, una hormiga, libando una gota de agua o de néctar. Curiosamente, nosotros, es decir, lo que es la personalidad, sería este bichito, está la hormiga, y lo que viene de arriba, esa esencia, ese néctar, eso es lo que procede de la parte arquetípica. En el plano karmático nos manifestamos de esta forma, pero en los planos superiores nos manifestamos como una esencia básicamente. Y en un plano mucho más elevado seríamos una única esencia. Dice, cuando el maestro elige un discípulo, lo hace regido por el karma pasado y su antigua vinculación con él, por el rayo en que ambos se encuentran y la necesidad del momento. ¿Queréis formular alguna pregunta antes de continuar la siguiente diapositiva? ¿No? Dice, por medio de la luz del alma puede conocerse el alma. Por medio de la luz del alma se puede conocer a la propia alma. Es decir, por el humo se sabe dónde está el fuego, ¿no? Aquella famosa zarzuela española, pues entendamos que allí donde hay un brillo, una luz, allí hay un foco que la emana. Y ese foco que la emana tiene una vibración esotérica, tiene una vinculación con el medio y eso hace que esa luz sea cada vez más radiante. No brilla uno porque tenga un potencial interno determinado, sino porque está relacionado con el medio donde se desenvuelve. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El Buda fue quien fue, el gran Buda de la raza Atlante. La raza aria todavía no tiene su Buda, lo tendrá en el futuro, dentro de 2000 años o 3000. Y el Cristo hizo el trabajo que hizo a través del cuerpo del discípulo Jesús, porque había conseguido incorporar al arquetipo humano en su corazón, en su esencia. Tenía una identificación perfecta con el Padre y con lo que es la materia, el mundo de la materia, el mundo donde los humanos habitualmente nos desenvolvemos. No es porque uno estudie, medite o reflexione va a tener más, sino porque poco a poco va incorporando al medio donde se desenvuelve. Porque si no fuese así, nos deberíamos de preguntar la evolución esotéricamente hablando, ¿qué sentido tiene? Si no somos capaces de transmutar, transformar, transfigurar y revelar una nueva conciencia en el plano físico, para la humanidad, no para nosotros, realmente la evolución como tal sería una estafa. Y la evolución, os puedo asegurar que no es ninguna estafa, simplemente es la falta de comprensión interna, la falta de apertura de conciencia, es decir, de posibilidad de integrar lo conocido, lo que nos rodea, dentro de nosotros. El día que seamos capaces de establecer esta simbiosis, esa revelación vendrá de forma automática. Y además, os he puesto unas fotos maravillosas, parecen tulipanes creciendo en un campo de nieve. Yo no sé si esto es factible, en una montaña, al fondo del mar, una cosa bellísima. Dice el texto, dice, por lo tanto, busca la luz de tu propia alma y conoce a esa alma como tu director. Aquí el tibetano nos da una clave, una clase magistral. Busquemos la propia luz del alma y conoceremos y sabremos que esa luz va a ser nuestro director. Yo me gustaría saber si realmente esta experiencia la habéis vivificado, la habéis vivenciado con cierta asiduidad en los últimos años o por lo contrario todavía os es completamente desconocida. Elena, ¿quieres decir alguna cosa?
A ver, es que a veces es un poco difícil. Como luz tenemos que interpretar aquella verdad que se revela, pum, 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 de repente, como De algo forma que te empuja intuitiva, y de te forma intuitiva. ayuda a ver más claro otras cosas y te empuja hacia adelante. Eso, pues, algunas veces sí que aparece, sí, al menos para mí. Dice, cuando se establezca el contacto con el alma, tu propia alma, si puedo expresarlo así, dice el tibetano, se presentará a tu maestro, te presentará a tu maestro. Curiosamente, la conciencia superior es la que realmente, como mente abstracta, en este caso, vamos a hablar en términos más científicos, como mente abstracta es la que te pone en contacto precisamente con esa entidad que vive en unos planos del mundo de la tríada espiritual, en el plano búdico, y que realmente, o átmico, y que realmente, en este caso nuestro sería el búdico, y que realmente podremos contactar con él. Pero claro, ¿quién contacta? La esencia nuestra, aquella formulación interna que existe en el mundo causal. Hoy por hoy, a través de la mente concreta, no podemos develar ese misterio. Nos podemos quedar con la imagen y debemos de entender que en cualquier circunstancia la luz, manifestándose como una flor en este caso, es capaz de surgir de la adversidad. ¿Por qué? Porque el alma siempre, 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 y en estos momentos de crisis mundial por el famoso COVID-19, es el momento más idóneo de manifestar el alma. Y además hoy es día de novilunio de Aries 2020. Dice, ante todo, sigue diciendo el tibetano, diré, traten de recuperar el fervor de la primitiva aspiración espiritual y autodisciplina. Traten de recuperar el fervor de la primitiva aspiración espiritual y autodisciplina. Si nunca lo perdieron, aunque muchos discípulos sí, traten de obligar a la energía de la inspiración que se despliegue efectivamente como acción definida en el plano físico. ¿Cómo? Preguntarán ustedes, hermanos míos. Aumentando el fulgor de su luz en el mundo por medio del amor y de la meditación, para que otros puedan dirigirse a ustedes como un faro en la noche oscura de la vida que parece haber descendido en este siglo sobre la humanidad. Traten de amar más de lo que hasta ahora han creído posible, a fin de que otros deprimidos y desalentados por las circunstancias de la vida y el horror presente de la existencia humana, encuentren en ustedes calor y consuelo. Estos textos proceden de hace bastantes décadas, de principios de los años 30, 40, incluso de los 20, y curiosamente parece que fueron escritos ayer, porque la desacción de la humanidad en estos momentos es terrible con este tema del coronavirus. Pero vuelvo a insistir, lo único que trata de dar a los discípulos es la confianza en que tienen la capacidad de renovarse a sí mismos si recuerdan algo muy importante, cómo empezaron en el sendero, teniendo un fervor y una aspiración espiritual y una autodisciplina sin parangón alguno. ¿Qué quiere decir? Que a los primeros años en el sendero tenemos la tendencia a apostar, a poner toda la carne en el asador. Es decir, uno piensa, como popularmente se dice, apostamos todo a un número. ¿Cuál es? El servicio. Sin tener ni idea de lo que significa el servicio, de lo que significa el sendero, de lo que significa la autodisciplina, la aspiración espiritual y tampoco este fervor interno que es el capaz de nosotros de romper todos los obstáculos y acercarnos a la meta, a ese arquetipo que nos hemos fijado como solución al problema existencial espiritual de cada uno de nosotros. ¿Qué sucede? Que pasando los años tenemos el problema de que no somos capaces de mantener la disciplina. Como no podemos mantener la disciplina, echamos para atrás y entonces utilizamos la mente para racionalizar el proceso. Cuando dejamos en manos de la mente concreta el análisis de este proceso, acabamos perdiendo el hilo. De ahí que ya le advierte a algunos discípulos que no hagan eso, que no se vuelvan atrás y que continúen adelante lo más posible. ¿Por qué? Porque será un trabajo aprendido y una etapa que poco a poco se irá solucionando por sí misma. Dice, ¿cómo? Preguntarán ustedes, hermanos míos, aumentando el fulgor, la intensidad de su luz en el mundo,
por medio del amor y de la meditación. Sabemos que podemos dar luz en tanto y en cuanto, como hemos dicho en la anterior diapositiva, ir incorporando, ir identificándonos con lo que nos rodea. La meditación ayuda mucho, pero la energía del amor hemos de entender que no la hemos de buscar per se, porque la energía del amor está en todo lo manifestado. Se dice que el amor subyace en todo cuanto ocurre en esta época. Entendamos también que si estamos viviendo una calamidad como la actual en el mundo, calamidad de diferentes matices, informativa, económica, filosófica, moral, ética, de principios, de valores, etcétera, lo que hemos de ver qué razones hay para que esto acontezca, ni más ni menos para que hagamos una profunda limpieza y saquemos aquello que realmente interesa, que es la esencia, no la apariencia, como en esta sociedad de consumo estamos viviendo. ¿Cómo nos ayuda la meditación? Nos ayuda en tanto y en cuanto la meditación posibilita que establezcamos un contacto continuo con nuestra propia alma. Pero para ello hemos de entender lo siguiente. Para tener una buena meditación, yo llevo un tiempo, ya años con este tema, y me doy cuenta de una cuestión que para mí es primordial. La gente insiste mucho en la meditación, pero para meditar primeramente hay que estar muy atentos en la vida diaria. Hay que tener un suficiente poder de concentración. Si uno no mantiene la concentración, nunca hará una buena meditación. Esto debe quedar claro porque si en el día a día uno pierde una cosa por aquí, la otra por allá, cuando le llaman por teléfono y a la puerta al mismo tiempo se despista por completo, quiere decir ni más ni menos que en su vida no hay este alineamiento con la conciencia superior. No hay ni atención, no hay concentración y por descontado no podrá haber meditación. Por lo tanto, aquí la autodisciplina, entiendo, tal y como sugiere el maestro, es muy necesaria. Dice, para que otros puedan dirigirse a ustedes como un faro en la noche oscura de la vida que parece de haber descendido en este siglo sobre la humanidad. Se refiere a la Segunda Guerra Mundial, el periodo del auge del nazismo, la Segunda Guerra Mundial, pero hay que decir que han pasado los años y vuelvo a insistir, parece que lo escribieron ayer o la semana pasada, porque es de plena actualidad. El mundo tiene miedo por lo que está viendo por televisión, imágenes de ataúdes, de gente que muere, y cuando uno mira fríamente, busca la razón, mira fríamente las estadísticas de las gripes y de las pandemias que han habido en los últimos años, resulta que hoy por hoy tampoco es tan llamativa esta pandemia a nivel de muertos. Lo que sucede que es la primera vez que se recuerde de las guerras mundiales que se ha determinado una confinación en las casas a los ciudadanos. Claro, esto llama la atención. Además, llama más la atención que estamos hipercomunicados. Lo que mucha gente ignora es que esto es una prueba piloto para tenernos en este siglo XXI y los que vengan, si no cambiamos, completamente controlados a través del miedo, del teléfono móvil, de internet y demás cosas que irán apareciendo poco a poco. Hay una razón muy egoísta, pero tengamos que tener detrás de esta crisis, pero hemos de tener en cuenta que esto es una prueba para la humanidad. Si pasamos la prueba sin miedo, el camino se abrirá. Ahora, eso sí, seremos personas completamente renovadas. Eso es lo más importante. Traten de amar más de lo que hasta ahora han creído posible, a fin de que otros, deprimidos y desalentados por las circunstancias de la vida y el horror presente de la existencia humana, encuentren en ustedes calor y consuelo. Yo recuerdo hace años que una persona del camino, mayor que yo, me dijo que el objetivo era que nos convirtiéramos en pequeños faros de luz y ante la crisis, que esto hablo más de 20 años o 30, que se iba a venir, que esta civilización necesitaba, es decir, que nosotros como almas debíamos pasar por esa prueba, aquellos que no tuvieran un referente interno sólido realmente iban a sucumbir. ¿Cómo? Se iban a deprimir, se iban a refugiar en el consumo de los escapismos, el juego, el sexo, las drogas, el alcohol, cosas así. Y que aquellos que tuvieran el beneficio de la meditación, de la continua práctica, porque han seguido un ideal de vida constante a lo largo de muchos años, estos, a pesar de las circunstancias o gracias a ellas, se van a mantener firmes en el camino y los otros va a ser como un vendaval que los va a arrastrar en otra dirección. ¿Tenéis algo que aportar? ¿No?
Continúo. Dice, lo que yo y todos los afiliados a la jerarquía tratamos de hacer, explica el tibetano, en esta época de desesperada crisis es descubrir a quienes son firmes puntos de energía viviente y derramar por su intermedio el amor, la fortaleza y la luz que el mundo necesita y debe poseer si quiere capear el temporal. Este servicio lo solicito para mí y la humanidad. No exijo nada espectacular. Sin embargo, para responder de manera adecuada demandará gran esfuerzo por parte de sus almas. Tampoco pido un imposible. Les recordaré que la apatía del cuerpo físico y del cerebro, la inercia de la naturaleza sensoria y el sentido de futilidad de la mente, al enfrentar cuestiones importantes, parece obstaculizarlos. Repetimos, dice, lo que yo y todos los afiliados a la jerarquía tratamos de hacer, dice el tibetano, en esta época de desesperada crisis, es descubrir aquellos que son firmes puntos de luz viviente y derramar sobre su intermedio el amor, la fortaleza y la luz que el mundo necesita. No olvidemos que ya sabéis el dicho esotérico, pedid y se os dará para que podáis seguir dando nuevamente. Uno cuando recibe, uno invoca y acaba evocando. Si realmente para invocar, ya sabéis, para que una invocación dé resultado, primeramente uno lo que tiene lo debe de compartir, lo debe poner al servicio de los demás. Así cuando invoca, por ejemplo el mantra de la gran invocación, la energía que le viene, él sabe perfectamente que es para ponerla al servicio de los demás. No se puede quedar con ella porque no es para él. Él es un simple poste de alta tensión, pongamos así, soporta unos cables pesados por donde pasa la corriente, unas líneas de energía. Y la jerarquía necesita estos faros, estos postes, estos indicadores en el planeta a través de los cuales estas antenas se puede derramar la energía precisamente de luz y de amor. No olvidemos que la energía de la jerarquía es muy potente y cuando hay un grupo de discípulos trabajando en grupo, se convierte en un foco de luz que puede beneficiar a un territorio muy amplio. De esto no debemos tener nunca dudas. Este servicio que lo solicito para mí y la humanidad, dice el tibetano, ante todo para el maestro, para la jerarquía y sobre todo para todo el conjunto del cuarto reino. Dice, no pido nada especial, sin embargo, para responder de manera adecuada va a demandar un gran esfuerzo por parte de sus almas. Es decir, hay que manifestarse como alma porque si no, este objetivo no se cumple. Dice, no les pido un imposible. Esotéricamente entendida, la petición del tibetano eran las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial, aquel momento tan fatídico, pero en realidad lo que les estaba pidiendo es una expansión de conciencia, que se prepararan para una expansión de conciencia, para una muerte del mundo físico. Y esotéricamente podemos decir que la destrucción de Alemania, de Francia, lo que nos pasó aquí en España también y en otros países, fue como una iniciación. Es decir, aparentemente hubo un cambio, hubo un grupo de almas que desencarnaron, estaban cristalizadas, aquí en España también por supuesto, y las que vinieron con mayor fortuna o menor fortuna, las que continuaron, empezaron a construir sobre las ruinas de lo anterior. Si os acordáis de los documentales de la Segunda Guerra Mundial, de ciudades alemanas, etcétera, etcétera, veréis perfectamente cómo uno puede resurgir de sus propias cenizas, siempre y cuando actúe como alma. El cuarto rayo de alma de Alemania, es decir, el Escorpio este famoso, resucitó de sus propias cenizas y, madre mía, lo que demostró que por la fuerza no la podían vencer. Y eso es muy importante y hoy en día todavía es un estandarte, afortunadamente en Europa, del camino científico por el cual hay que ir en la vida. Dice, les recordaré que la apatía del cuerpo físico y del cerebro, la inercia de la naturaleza sensoria y el sentido de inutilidad de la mente, de futilidad, al enfrentar cuestiones importantes, parece obstaculizarlos. ¿Qué significa para vosotras esta apatía del cuerpo físico, esta indolencia, esta galvana, este maya, y del cerebro, que a nivel el cerebro parece como que no responde? ¿Podéis decir algo? Yo lo que no entiendo muy bien, que cuando dice la inercia de la naturaleza sensoria, ¿qué quiere decir inercia? Que
Porque el Inercia, vehículo pues emocional a veces, no, sí, los sentidos a dime, dónde te llevan. La inercia que es dejarse llevar, ¿no? Aquello que te dejarse arrastra. llevar. Vale, los Es decir, sentidos que te dicen que, vale, vale. que no te Quiere creas decir lo que te que dicen los manda el vehículo sentidos. emocional y va para aquí, para allá Los y sin sentidos, los sentido. sentidos, los sentidos, los Sí, sentidos. sí, 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 Porque, sí. ¿qué pasa? Inercia, nosotros tenemos 5 sentidos, curiosamente son 5, ¿eh? Tenemos la vista, tenemos el olfato, tenemos el gusto, el oído y el tacto, ¿no son? Más o menos, ¿sí? Bien. Pero sin la mente no sirve para nada. ¿Qué pasa? Nosotros lo que vemos, dice, es que he visto esto. A ver, tenemos la potestad de ver, pero ¿realmente vemos? Yo creo que la gente mira, va haciendo un traveling, un zoom, pero al detalle somos capaces de exprimir la imagen. Yo creo que no. Oímos una cosa, pero interpretamos otra. ¿Qué sucede? Que el seguir a pies juntillas lo que mis sentidos me dicen me lleva a que mi mente no funcione. Mi mente, ante todo, está preparada ¿para qué? Para coger lo que veo, la información que me transmiten mis 5 sentidos y pasarlas por el tamiz de la razón, ¿no? Del sentido discriminativo, que es lo que tengo que trabajar como integrante de esta conciencia que en la Tierra se está manifestando, que es la conciencia ariana, la conciencia manásica mental. ¿Ves la diferencia? Sí, sí, porque ver a veces no es ver, a veces lo que haces No. es sentir, ¿me entiendes? O sea, tú ves una imagen y sientes, o sea, que no estás mentalmente analizando la imagen ni comprendiendo, estás simplemente poniendo lo tuyo Ahí ahí está. en la imagen, Ahí ¿no? está. Por Claro. eso lo que he dicho antes, lo que le pedías a todos sus discípulos, plena atención, porque el problema que tenemos en un momento dado, y doy fe de ello, es que yo veo cosas y oigo cosas que realmente no son tanto de este plano como del astral. ¿Qué sucede? A ver, he de saber muy bien dónde estoy para realmente no meter la pata y no confundirme de una cosa con la otra. Y esto me pasa a mí, le pasa a muchísima gente. Y no es astralismo y plexo abierto, es una necesidad de expansión de conciencia, porque el discípulo tiene que aprender a trabajar entre planos. Es decir, esa idea del plano mental donde no hay problemas es mentira. El campo de servicio por excelencia para la jerarquía y sus discípulos, discípulos de la jerarquía en este caso, es el plano astral, que es precisamente el mundo del deseo, lo que el Buda nos enseñó, el tema del desapego, todo parte de ahí, nada más. Esta crisis del coronavirus viene por ahí, por el exceso de apego a lo caduco y material. Bien, paso a la siguiente diapositiva. Dice, mis palabras serán, trabaje más en la luz y vea a las personas como si estuvieran con esa luz con usted. Estas son unas indicaciones de los libros del discipulado de la nueva era 1 y 2, y ese discípulo, que seguramente tenía un gran desaliento porque estaba pasando una situación muy complicada, le dice, bueno, trabaje más en la luz, busque lo más elevado, y ve a los demás como si estuvieran en esa luz con usted. ¿Por qué? Porque la mente concreta, lo que hablábamos antes de los sentidos, tiende a acentuar lo que nos separa, porque no es la mente abstracta que acentúa lo que nos une, porque es una mente sintética, no una mente de simplezas. No confundamos síntesis, que es integración plena, con simplicidad, no sencillez, simplicidad, una cosa que no va muy lejos, es muy diferente. Nosotros preferimos las cosas sencillas porque dan menos problemas y nos creemos con eso que ya hemos alcanzado el cenit, la síntesis. Y hay que matizar, no es así. De ahí lo que hemos leído anteriormente en las primeras diapositivas, el tema de la atención, el tema de la mente, el tema de la meditación, porque si meditamos descubriremos que no hay que buscar el amor, que el amor ya está. Hemos de apartar lo superfluo, por lo tanto, en la anterior diapositiva en concreto, esta inercia del mundo sensorio, ¿a dónde nos lleva? A una percepción banal de la realidad. Por ejemplo, si yo me guío por los sentidos, yo cualquier en este momento de Europa se guía por sus 5 sentidos y no utiliza la mente, esto del coronavirus prácticamente es el apocalipsis. No ha pasado nunca en la Tierra, es mentira. Cada 50, 100 años se repite en todas partes, de diferente manera. Lo que sucede que los medios, los más media, la tecnología, Internet, nos hacen creer que somos únicos y estamos viviendo un momento maravilloso. Salvando las distancias, hay que decir que la humanidad ha tenido momentos muy buenos y momentos muy negativos. Sí que es verdad que a nivel tecnológico estamos sobresaturados. Lástima que la conciencia no vaya a la par. ¿Y por qué digo eso? Lo digo básicamente porque hoy por hoy
Esta crisis a muchas personas la ha descolocado y lo que ya se está diciendo que las cosas no volverán a ser nunca más como eran. Y tengo que decir una cosa. Si los cambios vienen para manifestar el alma, que sepamos que el mundo material debe desintegrarse poco a poco, ¿eh? Dice, todo lo que cualquier discípulo o aspirante debe hacer en relación con sus semejantes es estimular la luz que está en ellos, dándoles libertad para que caminen en su propia luz y a su manera en el sendero. Bueno, mira, parece que esto me lo dice a mí, ¿no? Dice, todo lo que cualquier discípulo o aspirante debe hacer en relación con sus semejantes es estimular la luz que está en ellos, dándoles libertad para que caminen en su propia luz y a su manera en el sendero. Yo me parece que no os he dicho cómo tenéis que caminar por el sendero, ¿no? Todavía. Sin embargo, sí que os insisto mucho en el tema de la atención y la meditación y en el tema del diálogo interior, que es la verdadera meditación. ¿Cómo lo hagáis vosotros? Pues es un tema que yo en esto no me voy a meter porque tampoco me compete. A mí me compete mantener la información, la experiencia que tengo, el bagaje mío personal, basado en mi propia experiencia, de que cuando uno está atento la realidad es completamente distinta. Y que la luz está en todas partes, y que el amor está en todas partes, y que el propósito divino empiezo a entender perfectamente que está en todas partes igual. ¿Tenéis alguna pregunta antes de pasar a la siguiente diapositiva? Yo creo que lo explica muy bien todo, ¿eh? El maestro se le entiende muy bien todo lo Hombre, que el dice, maestro ¿no? es el maestro y hay una afiliación con él exquisita, exquisita. Ya, se le Dice, entiende perfectamente. deje que la luz de su alma dirija y el amor de su alma determine las actitudes. Guíe las actuaciones y libere en su campo de servicio el poder que dará los resultados deseados. Deje que la luz de su alma dirija y el amor de su alma determine las actitudes, guíe las actuaciones y libere en su campo de servicio el poder que dará los resultados deseados. Por lo tanto, para el cumplimiento del propósito, y esta rosa que tenemos maravillosa, roja aquí, preciosa, que no sé si es natural o es una foto, una composición de Photoshop, porque es una preciosidad, para poder manifestar el propósito divino necesitamos la luz y el amor. ¿Y qué es el propósito divino? Pues ni más ni menos hacer que el propósito de la mónada del Padre, del Espíritu, se manifieste en los planos karmáticos. Cuando lo consigamos, que debemos recordar que el mundo de la forma debe cambiar radicalmente. Tal vez lo que nos está pasando a nivel mundial sea un advenimiento de una nueva luz, del cumplimiento del propósito divino. Por eso Plutón está haciendo su trabajo. Por eso están saliendo cosas que no se conocían. Y es importante que entendamos, dice, deje que la luz de su alma le dirija. ¿Quién te tiene que decir la luz? Pero la luz, ¿qué es en este caso? Es la luz de la personalidad, la iluminación de la mente concreta. Ojalá la luz de la personalidad nos acompañe y el amor del alma determine qué, actitudes o enfoques. ¿Qué entendemos por actitudes aquí? Venga. Milagros, ¿quieres decir algo? Pues el amor de su alma determina las actitudes. Pues me imagino que se refiere a nuestra actitud frente a la vida, ¿no? Es decir, si es positiva o es negativa, ¿no? Es decir, si es de servicio pleno de entregarlo todo, aquello que se dice popularmente, ha puesto toda la carne en el asador, es decir, ha apostado todo. Cuando uno apuesta todo, ¿qué está liberando? Esa energía que le permite cumplir el propósito, el poder entendido como voluntad, voluntad al bien. ¿Cuál es este poder, este propósito? No lo sabemos. No lo sabemos a nivel de cada uno. Deberíamos tener un nivel muy elevado y seguramente que el día que lo sepamos estaremos tan inmersos en nuestro servicio que nos va a importar bien poco, porque este poder, cuando se invoca, uno de los resultados que ofrece es la destrucción de la personalidad. Me he explicado, ¿no? De hecho, este poder fue el que fue arquetípicamente invocado con el tema de la crucifixión, lo que sería la cuarta iniciación. ¿Por qué? Pues porque cuando uno se acerca al Padre, la condición sine qua non para estar en contacto con el Padre es que te has de desprender de todo lo que es material. Que mejor que acabar con los átomos simientes permanentes. Pero fíjate qué condición te pone.
Deja que la luz te guíe y el amor te indiquen, caractericen tu actitud delante de la vida. ¿Y cuál es la actitud? ¿Es positiva? ¿Es de servicio pleno? ¿Es de integración? ¿Es una actitud tendente a mantener un grado cada vez más manifestado de compasión? Es decir, no la compasión de plexo, sino eso que te hace ver lo que está pasando, lo que hay alrededor y el papel que tú desempeñas, teniendo en cuenta que cuando se alcanzan ciertas iniciaciones hay una cosa que no debemos olvidar nunca. La actitud del discípulo es no me importa. No me importa en el sentido de personalidad. ¿Por qué? Porque la forma tiene sus propias reglas y la forma se redime y las conciencias que están atrapadas en la forma son las que más sufren. Las que no están atrapadas en la forma no sufren. ¿Veis el problema que tenemos por delante en este momento, por ejemplo, a nivel mundial? Si hubiera más luz y hubiera más amor, si la personalidad realmente fuese un foco de luz y el alma se manifestara en ella, a través de ella, eso es la luz del alma. Y esa característica que está detrás de integración es el amor, que prácticamente está en todas partes y es lo que dirige tu comportamiento, tu acción. Entonces, si esto lo llevamos a cabo, evidentemente el poder, el campo de servicio va a liberar precisamente ese poder interno que dará los resultados. Por tanto, a la casa del Padre, ¿cómo se llega? A través del servicio. Es lo que en los trabajos de Hércules, el tema de Géminis, el tercer trabajo, se le dice a Hércules, a nosotros se nos accede al mundo de la sabiduría a través del servicio. Aquellas 3 doncellas que había guardando el árbol de las Hespérides, de la manzana de oro, famosas manzanas, eran de la sabiduría. Precisamente esa sabiduría viene cuando uno se sacrifica, no por los demás como cristianamente lo entendemos, sino por el servicio a la humanidad, haciendo lo que sea, lo que toque por evolución, pero poniendo ese arquetipo por medio. Continúo, ¿no? Dice, debe aumentar constantemente la luz de su propia alma, fomentada por la meditación, volvemos a lo de antes, expresada como servicio altruista, acrecentando su radiación por la intensificación de su vida egoica. En consecuencia, viva como alma y olvide la personalidad. No dedique tanto tiempo pensando en los defectos y errores del pasado. La propia desestimación no siempre denota un desarrollo espiritual. Frecuentemente es el primer resultado del contacto con el alma y significa que las limitaciones de la personalidad, que abarcan muchos años, han sido reveladas. Su valor será momentáneo, a no ser que nuevamente dirija sus ojos hacia el alma. Olvide lo pasado y deje que la luz de su alma lo guíe hacia donde ella quiere. Bonito, ¿verdad? Y aquí os he puesto un cuadro de una exposición que visité en Sant Cugat y realmente son mariposas que van volando. Ya sabéis que yo de forma intuitiva voy poniendo los textos, pongo las imágenes primero, después los textos y mira por dónde hay un ángel por ahí que me va diciendo lo que tengo que poner aquí, lo que tengo que poner allá. Afortunadamente tengo muchísimas fotografías que la gente me va enviando de temas, otras que he realizado yo, y parece que hay un hilo conductor entre las imágenes y los textos. Pero bueno, debe ser por la afiliación interna o por la pequeña intuición que tengo. Dime, Elena. ¿Podemos volver a leer este trocito? Sí, lo vamos a leer entero. Dice, le pide a este discípulo, se ve que tenía algún momento especial, alguna crisis, dice, debe aumentar constantemente la luz de su propia alma, fomentada por la meditación, expresada como servicio altruista, acrecentando su radiación por la intensificación de su vida egoica. ¿Qué le está diciendo? Que se manifieste como alma. Tiene que ver con lo de antes, y tiene que ver también con la anterior en diapositiva que hablábamos de los sentidos, ¿no? El tema de la inercia sensoria. El mundo sensorial, sí, bueno, pues nos lleva donde nos lleva. Y aquí le dice, ¿cómo sale usted del espejismo de los 5 sentidos? Meditando. Céntrese, aumentar constantemente la luz de la propia alma, es decir, la propia alma es la conciencia. No es ese ser que está volando, que tiene alas, no, olvidémonos de eso. Es mucho más sencillo, es más racional. Soy yo mismo cuando en lugar de creer, empiezo a conocer. ¿Cómo?
picando piedra, desmenuzando los términos. ¿Qué me pide? Que medite, que sea sincero en la meditación, que no desista en ella y que poco a poco, voy a darme cuenta que a la hora de picar la piedra, como se dice toscamente, algún día voy a descubrir algo que brilla. Hasta que al final me dé cuenta que lo que brilla no es que haya descubierto un diamante, no. Es la chispa intuitiva que se va despertando. Me he dado cuenta de que soy capaz de discriminar. Eso es la mayor bendición que el ser humano puede tener en estos momentos. Ya vendrá la luz con mayúsculas como entendemos, pero eso ya indica luz. Y te le pide, acreciente la radiación, su radiación por la intensificación de su vida egoica. Si realmente trabajas como alma y todo lo haces como si fueras un alma encarnada, fíjate esto que hemos hablado muchas veces en las clases presenciales, de vivir en el entrecejo. Si aparte de vivir en el entrecejo uno es activo mentalmente y sigue, por ejemplo, en la frase mítica de la regla 8 de magia blanca, que la realidad rija todos mis pensamientos y que la verdad predomine en mi vida, no debe preocuparse de nada. Va a aparecer esta capacidad de irradiar en el plano físico. De hecho, hemos empezado hablando de la luz, de cómo el maestro escoge a la luz y evidentemente cuando el maestro lo lleva a la iniciación, el discípulo vuelve con una bombilla. Si antes era una bombilla de 50 vatios, vuelve con una de 200, ¿no? Y a medida que va pasando, cada vez brilla más. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que el propio discípulo aprende a hacer el trabajo. El maestro, en realidad, si es un buen maestro, solamente hace suaves indicaciones, plantea enigmas. Y cuando un discípulo tiene esta tendencia manásica a interrogarse mucho, le puede presentar una prueba o incluso le puede hacer una comunicación directa, pero estos son casos extremos. No dedique tanto tiempo pensando en los defectos y errores del pasado. Esto nos pasa a todos. En un momento, antes le dice, en consecuencia, viva como alma y olvide la personalidad. Acordaos que hace unas cuantas sesiones, a un discípulo que se preparaba para la iniciación le dijo, olvídese del cuerpo físico. Porque el cuerpo físico, en realidad, le dedicamos tanta atención, que si tiene que comer, que si tiene que descansar, que si me tengo que poner no sé qué, que si tengo que... Bueno, todo esto, desde el punto de vista de la conciencia, debería estar bajo el umbral de la conciencia. ¿Qué quiere decir? Que es automático. Ya sabemos que nos debemos asear a diario, faltaría más. Esto no tiene sentido decirlo hoy en día. Ya sabemos que debemos de meditar, pero es que eso lo olvidamos. Porque si uno quiere ser discípulo, debe entender que para alcanzar un nivel elevado tendrá que disponer cada día de un tiempo para sí mismo. Y si tiene mucha vida social, sabe que ese tiempo lo tiene que quitar de su propia parte personal, de las horas de sueño. Hay gente que por la noche se pone a estudiar, se pone a leer, se está mejor hasta la 1, a las 2 de la madrugada. No es muy recomendable, debería dedicarlo a estar en los planos internos, pero es que no tiene tiempo por otro lado. Otros hacen deporte, otros hacen asanas por la noche, es decir, las meditaciones por la noche no son nada recomendables porque realmente te pueden prácticamente anular toda la capacidad que tengas interna, es más bien hacerlas con el sol por el medio, pero a veces no hay tiempo. Y una de las cosas que debemos ver, claro, es si estamos realmente en el sendero y los señores del karma, o el destino, nos va a poner en la tesitura de saber si estamos viviendo como almas o como personalidades. Y en estos momentos, con el coronavirus, lo que se está viendo, la reacción por una parte de la humanidad bastante grande es que ha vivido como personalidad, no como alma. Porque como alma, uno no se opone a lo inevitable. Como personalidad lucha contra los elementos, como alma los acepta. Dice, no dedique tanto tiempo pensando en los defectos y errores del pasado. No tiene sentido. Hay que hacer un análisis frío, una vez se ha hecho, adiós. Eso estar cada día, porque mira lo que me pasó, porque me robaron, porque me pasó esto, porque me pasó lo otro. Una vez lo puedes decir y se acabó, no toca más. Dice, la propia desestimación no siempre denota un desarrollo espiritual. La propia desestimación no siempre denota un desarrollo espiritual. ¿Qué entendéis aquí por palabra desestimar? ¿Falta de autoestima o que paso de todo? ¿Entendéis algo? Yo creo que la propia desestimación es no apreciarse, no
no Claro. quererse uno mismo, ¿no? Es decir, me da igual todo lo que tengo, me da igual, no pasa nada. Ojo con esto porque no siempre es cierto. De ahí que vengan de vez en cuando pequeñas crisis y pongan a cada uno en su sitio. Acordaos de ese dicho popular que dice que el tiempo es maravilloso. Es decir, Dios Cronos es maravilloso. ¿Por qué? Porque pone a cada rey en su trono y a cada payaso en su circo. Y esto debemos tener muy claro. El alma es el rey, la personalidad es el payaso. Y lo que vivimos habitualmente en estos tiempos más es un auténtico circo. Lo vemos. ¿Veis la historia, cómo funciona? De ahí que estas maravillosas mariposas tengan los colores que tienen y las formas que tienen. Dice, frecuentemente es el primer resultado del contacto con el alma. Y significa que las limitaciones de la personalidad que abarcan muchos años han sido reveladas, es decir, que han salido a flote. Mira por dónde, no sabía que tenía un ego como un demonio, no sabía que tenía un rencor escondido, yo que pensaba que amaba a los demás y en el fondo resulta que los estaba poco menos que amortajando. No exagero, estas cosas suelen suceder, suelen pasar cosas que dices, pero ¿cómo es posible que yo tuviera eso dentro? Incluso pueden salir tendencias esquizoides, de comportamientos psicopáticos, etcétera, etcétera. Esto no hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Desde su valor será momentáneo, a no ser que nuevamente dirija sus ojos hacia el alma. Su valor será momentáneo, a no ser que nuevamente dirija sus ojos hacia el alma. ¿Qué indicaría esto? Olvide lo pasado y deje que la luz de su alma lo guíe hacia donde ella quiere. Prácticamente el punto este se soluciona en el siguiente. Las limitaciones que nos pueden venir son secundarias en tanto y en cuanto estamos manifestándonos como alma. Reconocemos que venimos de un mundo de densidad, de materia. No olvidemos aquello que algunas veces hemos comentado en las clases presenciales, que las biografías, por ejemplo, de algunos santos de la Iglesia Católica indican claramente el sendero. Algunos para llegar a santos o algunas para llegar a santas primeramente pasaron por una vida personal. Vamos a poner más. ¿Qué quiere decir eso? Pues porque la vida personal está llena de contradicciones. Eso ya lo sabemos. La primera, reconocer que son dos en uno. Yo alma, yo personalidad. Por lo tanto le dice, olvídese del pasado, la personalidad, y deje que la luz del alma lo guíe hacia donde ella quiere ir. ¿Hacia dónde quiere ir el alma? Hacia la mónada, a la parte más arquetípica. ¿Lo vemos? Vamos a continuar. Ya queda poquito, Dice, soy uno con la luz que brilla a través de mi alma, mis hermanos y mi maestro. Soy uno con la luz que brilla a través de mi alma, mis hermanos y mi maestro. Condúcenos de la oscuridad a la luz. Huello el camino de la vida y de la luz porque soy un alma. Camino junto con mis hermanos y mi maestro. Por lo tanto, dentro, fuera y en todas partes hay luz, amor y fortaleza. Podríamos utilizarlo como un mantra, ¿verdad? Y curiosamente a la derecha, mira por dónde, hay una ampliación de estas mariposas. Y hay tres maravillosas, ¿no? Parece una tríada, ¿no? Espiritual, vamos a hablar así. La intuición, como de costumbre, nos ha llevado a una solución muy clara. Condúcenos de la oscuridad a la luz. Huello el camino de la vida y de la luz porque soy un alma. Camino junto con mis hermanos y mi maestro. Por lo tanto, dentro y fuera y en todas partes hay luz, amor y fortaleza. Es lo que tantas veces hemos hablado también con diferente lenguaje del Dios inmanente y el Dios trascendente, ¿no? O el amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época, pero si es que está en todas partes. Soy yo, necio de mí, que me guío de los sentidos, me guío de una mente concreta, caduca y carrinclona, que me dice que no, que soy diferente a los demás. Mentira, falso, falso y falso. Una de las cosas que nos deberían servir de consuelo y sobre todo de herramienta para desmontar esta idea de que yo soy diferente es que hay un momento de nuestra vida que nos espera una caja de madera. Sabemos esto, ¿no? Yo estos días viendo estas imágenes, los camiones del ejército llevándose los ataúdes y venga ataúdes, yo caramba, eso es lo que nos espera. Aquel que solamente ha vivido para la personalidad le espera eso.
una caja. El que ha vivido como alma, eso no le interesa, no le importa, porque eso es inherente a la existencia del alma, la materia. No olvidemos que el alma es conciencia. Si hay conciencia, hay materia, hay forma, ¿no? Continúo, creo que ya será la última, ¿eh? Dice que la luz y la radiación del alma iluminen su servicio y que su intelecto no constituya el factor dominante, que el amor espontáneo, no una amabilidad cultivada, condicione las relaciones con sus semejantes. Bellísimo, ¿verdad? Y que tenemos un alma, ¿no? Además, el número 9 dice que la luz y la radiación del alma iluminen su servicio y que su intelecto no sea el factor dominante. ¿Qué quiere decir esto? Que la mente es muy poderosa, pero al mismo tiempo genera una pequeña cristalización. Hay que dejar una parte a la intuición, a la parte superior, que precisamente es la que representa el alma. Dice que el amor espontáneo, no una amabilidad cultivada como enseñan ahora, por ejemplo, en las escuelas, estas de relaciones públicas, de marketing, esto de la empatía. Yo os he dicho muchas veces que me irrita bastante, porque cuando me hablan de empatía, a veces me quedo mirando a la gente que lo hace y le veo cosas que mejor me callo, no digo más. Me explico, ¿no? No a una amabilidad cultivada, condición de las relaciones con sus semejantes, que el amor espontáneo, no, tengo que ser empático con alguien que yo, además, empatía ¿para qué? Para venderte una moto, ¿no? Un seguro, una póliza de decesos o lo que sea, ¿verdad? O una propiedad. ¿Creéis que merece la pena eso? Eso está plagado de karma, ¿eh? Porque si al final esa venta no genera la expectativa, realmente hay un karma para el comprador y para el que lo vendió y al que hizo de intermediario, por supuesto. ¿Lo vemos? Continúo, venga, esta sí que va a ser la última. 10. La cualidad y la principal característica del alma es luz. Por lo tanto, si el discípulo y el trabajador han de emplear esa luz y expresar esa cualidad, ante todo, deben establecer y reconocer el contacto con el alma a través de la meditación. Fantástico, ¿eh? Repito, la cualidad y la principal característica del alma es luz. Cualidad y luz, característica del alma. Por lo tanto, si el discípulo y el trabajador han de emplear esa luz y expresar esa cualidad, ante todo, deben establecer y reconocer el contacto con el alma a través de la meditación. Y nuevamente tenemos una maravillosa mariposa. Somos almas. ¿Qué tiene de interesante la mariposa? Pues que primeramente, como personalidad, estaba reptando por el suelo, ¿no? Como un vulgar gusano, ¿no? Es lo que somos los humanos. Y llega un momento que iniciamos un proceso catártico, nos encerramos en nosotros mismos y ¿qué hacemos? Rompemos la esclavitud. ¿Y qué pasa? Que nos liberamos, ¿verdad? Ponemos la semilla y ya nos vamos, ¿no? Tiene que ver también con esta última nota clave que hemos utilizado este año esotérico. Aquello de que conozcan, expresen, revelen, destruyan y resuciten, ¿verdad, Elena? Sí, sí. Yo lo que veo es que en estas últimas el maestro nos enseña a no engañarnos, ¿eh? Y parece que sean escritas para este momento. Sí, sí, para no engañarnos, porque nos contamos unas películas que nos engañamos. Que son falsas completamente. Sí, bien, sí, hacemos sí. un pequeño mantra y nos vamos. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra.